La articulación lumbopélvica. La cintura pélvica forma la base del tronco y constituye el sostén del abdomen y lleva a cabo una unión entre los miembros inferiores y el tronco. La cintura pélvica está constituida por tres piezas óseas: los dos huesos ilíacos pares y simétricos, el sacro impar y simétrico. También hay un bloque vertebral constituido por la unión de 5 vértebras sacras y por 3 articulaciones sacroiliacas que unen el sacro cada uno de los huesos coxales. En esta imagen se logra apreciar los elementos constitutivos de una vértebra lumbar. Y pues el primero, el número 1, es el cuerpo vertebral reniforme. Es más extenso en anchura que en sentido anteroposterior. También es más ancho que alto y su contorno profundamente excavado. Tiene la forma de un diabolo, excepto por detrás, donde es casi plano. Después le sigue el número 2, que está aquí, que son dos láminas, son muy altas y se dirigen hacia atrás y hacia adentro, pero su plano es oblicuo hacia abajo y hacia afuera. Posteriormente se unen por detrás para constituir la apófisis espinosa, que vendría siendo el 3. Muy gruesa, rectangular, que se dirige directamente hacia atrás y se engrosa en su extremo posterior. El número 4 es son las apófisis costales. Se trata del resto de costillas y se implantan a la altura de las articulaciones y se dirigen oblicuamente hacia atrás y hacia afuera. En las caras posteriores de la base de implantación de las apófisis costales se localiza el tubérculo accesorio, que según determinados autores sería el homólogo de la apófisis transversa de las vértebras torácicas. El número 5 es el que está aquí. Es el pedículo, que es una porción ósea corta que une el arco posterior al cuerpo vertebral. Se implanta en la cara posterior del cuerpo vertebral en su ángulo superoexterno. Forma el límite superior y el límite inferior de los agujeros de conjunción. Por detrás constituye la inserción del macizo de las articulares. Y el 6 está la apófisis articular superior, que se origina en el borde superior de la lámina en su unión con el pedículo. Su plano es oblicuo hacia atrás y hacia afuera y presenta una carilla articular recubierta de cartílago orientada hacia atrás y hacia adentro. Posteriormente está el número 7, que es la apófisis articular inferior, que desprende del borde inferior del arco posterior, próximo a la unión de la lámina con la espinosa. Se dirige hacia abajo y hacia afuera y posee una carilla articular recubierta con cartílago que mira hacia afuera y hacia adelante. Pelvis. La arquitectura de la pelvis. La cintura pélvica, considerada en conjunto, transmite fuerzas entre el raquis y los miembros inferiores. El conjunto de estas líneas de fuerza constituye un anillo completo que se conoce como apertura superior de la pelvis. Se considera al sacro una cuña que se incrusta verticalmente entre las dos crestas ilíacas, unidos por ligamentos. Los puntos de apoyo O1 y O2 se localizan en las articulaciones sacroiliacas, y cuya resistencia estarían situadas en los extremos superiores e inferiores por detrás de los ligamentos sarcoiliacos L1 y L2.
Son más de 20 ligamentos, en los cuales mencionamos algunos, que son ligamento inferior y superior iliolumbar, ligamentos iliotransversos conjugados y plano ligamentoso superficial. Sobre el movimiento de inflexión lateral. En el movimiento de inflexión lateral, el cuerpo de la vértebra suprayacente se inclina hacia el lado de la concavidad, que es la flecha 1 de la inflexión, y el disco se toma cuneiforme más grueso en el lado de la convexidad. El núcleo pulposo se desplaza ligeramente hacia el lado de la convexidad. El ligamento intertransverso del lado de la convexidad 6 se tensa y se destiende del lado de la concavidad 7. Una visión, una visión posterior muestra un deslizamiento desigual, que es la figura 13 de las apófisis articulares del lado de la convexidad. La articular de la vértebra superior se eleva a 8, mientras que del lado de la concavidad se desciende a 9. Existe pues simultáneamente una distensión de los ligamentos amarillos de la cápsula articular cicapoxifisaria del lado de la concavidad, y por el contrario una tensión de estos mismos elementos en el lado de la convexidad. Y eso sería todo. ¿Quieres ver sobre las rotaciones, la rotación lumbar? En una visión superior, la figura 14 y 15, las carrillas articulares superiores de las vértebras lumbares miran hacia atrás y hacia adelante, hacia adentro. No son planas, sino son cóncavas transversalmente y rectilíneas verticalmente. Geométricamente están talladas sobre la superficie de un mismo cilindro, cuyo centro, el O, se sitúa por detrás de las carrillas articulares, aproximadamente en la base de las apófisis espinosa. En las vértebras lumbares superiores, el centro de este cilindro, que es la figura 14, se localiza casi inmediatamente por detrás de la línea que une el borde posterior de la apófisis articulares, mientras que en las vértebras lumbares inferiores, que es la figura 15, el cilindro tiene un diámetro mucho mayor, lo que retrocede en la misma medida en centro en relación al cuerpo vertebral. Es importante también el hecho de que el centro de este cilindro no se confunde con el centro de las mesetas vertebrales, aunque cuando la vértebra superior gira sobre la vértebra inferior, que es la figura 18 y 19, este movimiento de rotación se efectúa en torno a este centro y debe acompañarse obligatoriamente de un deslizamiento del cuerpo vertebral en la vértebra superior en relación a la de vértebra subyacente. El disco intervertebral, la D, no está, por tanto, solicitando en torsión axial, que es la figura 17, lo que daría una amplitud de movimiento relativamente grande, sino en cizallamiento. Esto explica que la rotación axial en la raquis lumbar sea limitada tanto en cada nivel como en su conjunto. Según los trabajos de Gregersen y Lucas, la rotación total derecha-izquierda del raquis lumbar es entre el La rotación total derecha-izquierda del raquis lumbar es entre el L1 y S1. Sería de 10 grados, lo que suponiendo que la rotación segmentaria estuviera equitativamente repartida, equivaldría a 2 grados por tramo, es decir, uno a cada lado en cada nivel.
Se puede, por tanto, subrayar que el raquis lumbar no está conformado por realizar la rotación axial, limitada por la orientación de las carrillas articulares. Hola, hoy les voy a hablar sobre movimientos de flexión. En los movimientos de flexión, el cuerpo vertebral de la vértebra subyacente se inclina y se desliza ligeramente hacia adelante en el sentido de la flecha F, lo que disminuye el grosor del disco en su parte anterior y lo aumenta en su parte posterior. En este modo, el disco intervertebral toma forma de cuña de base posterior y del núcleo pulposo se ve desplazado hacia atrás. La presión aumenta en las fibras posteriores del anillo fibroso simultáneamente. La apófisis articular inferiores de la vértebra superior se deslinan hacia arriba y tienden a separarse de la apófisis articulares superiores de la vértebra inferior. Lo podemos observar en la flecha negra de la imagen. La cápsula y los ligamentos de esta articulación cicapofisaria están tensos al máximo, al igual que todos los ligamentos del arco.